Vale, el stack. Vamos a hablar un poquito de por qué el stack sí en unas situaciones y no en otras, y el tema de los acoples mecánicos, que son para entender por qué a veces exageramos un movimiento hacia un lado o hacia el otro para que buscamos una tendencia en el movimiento, mejorar la movilidad de rotación interna, de pronación, de supinación, acompañando con el resto del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a ir desglosando cada parte para que se entienda mejor. Lo primero de todo es entender que el stack no es una posición concreta, es una horquilla de grados de movimiento, ¿vale? No hay una posición totalmente perfecta que sea lo que llamamos stack. El stack es una especie de rango, que es el neutro de la columna, donde la base, digamos, el diafragma costal se alinea mejor con el diafragma pélvico, ¿vale? Que el suelo pélvico se puede llamar diafragma pélvico también. De manera que más o menos la base de uno y de otro estén aproximadamente alineados, que no veamos como esa posición de tijera que a veces se comenta, ¿no? Posición de tijera, eso es que arqueas mucho, vale. Ni la posición de tijera es mala, ni el stack es Dios, entonces vamos a entender en qué nos beneficia y cuándo se puede variar esto. Partiendo de que es un rango de movimiento, no es una posición exacta y concreta, tenemos que entender que es muy difícil medir en la gente cuándo está en stack y cuándo no. Por lo tanto, lo ideal es enseñar a una persona ciertos parámetros de rango de movilidad, columna, pelvis, etcétera, y ciertas claves a nivel de sensaciones que tienen que sentir en ciertos ejercicios para que ya solo con eso tengamos una cierta seguridad de que se está acercando al stack. ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo lo trabajamos? Normalmente lo que hacemos es intentar buscar esa posición neutra, ¿no? Enseñamos a la persona a hacer movimientos pélvicos, a hacer sobre todo respiraciones, porque una cosa hay que entender, una persona no tiene stack si se lo enseñas y ya está. Una persona tiene que desarrollar la movilidad para entrar en esas posiciones. Por ejemplo, si una persona tiene una depresión external, que es una compensación muy común que se da con este movimiento, ¿no? Algo así, ¿vale? Pues primero tienes que aumentar la capacidad de expandir esa zona external a nivel costal, más luego la zona clavicular y la zona baja, porque seguramente hayan compensaciones por atrás, para que primero haya movilidad y entonces luego le puedes decir, vale, pues ahora tienes que intentar meter esta posición. Pero si esa persona está así desde un principio, da igual lo que tú le expliques, que no va a surgir, ¿vale? Porque no existe esa opción de movimiento. Eso por un lado, entender que es muy difícil medirlo, que no hay evidencia científica para decir esto es el stack, ¿vale? Simplemente es un marco teórico. Y un marco teórico o un modelo teórico en ningún momento explica la totalidad de la realidad. Esto se entiende mucho mejor cuando hablamos de sistemas y de modelos, ¿vale? Una ley física explica la realidad perfectamente, o sea, lo que ocurre es eso, pero un modelo teórico no podemos en ningún caso tomarlo como una ley, ni entender que explica la realidad en todos los casos, ni hacer hipótesis sesgadas de esto es debido a la falta de stack o el stack te va a dar esto. No se puede, ¿vale? Partiendo de ahí, sigo explicando. Como venía diciendo, el stack es interesante, primero de haberlo conseguido con ciertos ejercicios, ciertas respiraciones, movilidad, etcétera, para poder tener luego esa capacidad para comprimir de manera óptima todas las paredes abdominales en una posición más o menos idónea que te permita luego tener movilidad completa de hombros y caderas. ¿Por qué? Porque si tú haces una anteversión pélvica, la flexión de cadera se limita. ¿Por qué? Porque la flexión de cadera no depende solo del fémur, depende también de la posición de la pelvis. Entonces, si tú ya anteriorizas las espinas ilíacas, si tú estás aquí y anteriorizas esto, va a haber un tope más temprano, ¿vale? Entonces no vamos a poder expresar suficiente flexión de cadera, que en verdad sí la estás expresando, solo que a través de la pelvis. Pero si tú quieres hacer una sentadilla, te interesa mantener esto neutro para luego hacer una sentadilla más profunda y no generar un bloqueo de esta manera. Vale. Igual con la extensión de cadera, si tú haces este movimiento, pues digamos que la extensión de cadera se falsea un poco por el movimiento de la pelvis. Pero si tú tienes una neutra, puedes llegar mejor o digamos más puramente de cadera a esa extensión, ¿vale? No a través de la pelvis, sino a través del fémur. Igual con el hombro, pues si tenemos una caja torácica con una buena expansión posterior y anterior, la escápula
tiene mejor congruencia con la parrilla costal y eso nos proporciona una mejor movilidad. Vale, por eso en uno de tus hombros, tendré que revisar la valoración, pero sí que me acuerdo que veía una simetría en la que en un lado tenías un poquito más de compresión en esta zona y en el otro no. ¿Esto qué pasa? Cuando hay una zona comprimida, lo que ocurre es que se restringe el movimiento en esa zona. Como te he dicho, esto viene del modelo de expansión-compresión. Si tú cierras un espacio, decimos que está comprimido, ¿vale? Si tú comprimes, hay menos potencial de rango de movimiento. En la zona de la caja torácica es igual. Si tú aquí hay compresión, digamos que esa clavícula tiene menos juego articular y necesitamos ese juego articular porque luego para una flexión completa de hombro necesitamos que la clavícula se eleve ligeramente y rote. Y si eso no ocurre, porque está comprimido, vamos a tener una limitación en esa flexión de hombro, ¿vale? Por eso habrá ejercicios de expansión anterior, de parte superior, clavicular, para apoyar esta flexión de hombro. Vale. Ya sabemos por qué es bueno tener ese stack, o esa especie de posiciones neutras, porque digamos que es lo ideal entre no comprimir hacia un lado y hacia el otro, de manera que dejes capacidad o tengas más potencial de rango de movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Esto se explica muy bien con una especie de... es el modelo del punto medio. Imagínate un skater, ¿vale? Que está... esta es digamos, la congruencia articular que tú tengas. Imagínate la cadera, que se explica mucho mejor con lo que he visto de la pelvis, ¿no? Tú tienes, digamos, este arco de movimiento. Pues cuando una persona está siempre con la pelvis en una posición, se restringe, digamos, a un lado. Con esto que te voy a explicar, luego entramos en los acoples mecánicos, ¿vale? Así que esto te va a venir bien para unirlo. El skater normalmente tiene toda la pista, que es tu rango articular, pero eso solo lo tiene cuando empieza desde el centro, ¿vale? Vamos a poner esa regla. Si empieza desde el lateral, esa horquilla, digamos que se transiciona a esto. Entonces, de repente ese skater, imagínate que esto es flexión y el otro es extensión, antes tenía todo el patio, toda la rampa, y ahora como solo vive aquí, pues se le ha ido reduciendo y ahora tiene mucho de flexión y no llega a la extensión completa de una articulación. ¿Por qué? Porque su punto medio parte de aquí. Si el punto medio partiera del otro lado, pues se acortaría este extremo, ¿vale? Así se entiende también lo de la expansión-compresión y por eso queremos partir del punto medio, porque eso nos da hacia ambos lados el máximo potencial del rango articular. Bien, pero esto no es que sea la ventaja suprema sobre todas las cosas. Tú tienes que entender que hay una cosa que se llaman los coples mecánicos, que es que las articulaciones funcionan como engranajes y los engranajes van juntos. Entonces, cuando uno gira, el otro también gira y este va con otro y este va con otro. Por eso, si nosotros hacemos una retracción mandibular, digamos que eso nos mueve de una manera concreta. Fíjate, mi pecho te mueve de una manera concreta el pecho. Y esto, fíjate que me mueve también el hombro, lo echa como hacia atrás, ¿vale? Entonces, de un movimiento mandibular cervical alto, hemos movido el hombro, ¿vale? Estos son los engranajes. ¿Qué pasa si tú, esto pasa hasta abajo, ¿vale? Esto, si tú lo sigues, este acople, hay acoples de pronación y de supinación, solo dos, ¿vale? Para que lo entiendas mejor. Entonces, cuando tú haces esto, sacas pecho, retraes escápulas, eso te lleva a arquear un poquito más la zona lumbar, una anteversión pélvica. Esa anteversión pélvica inclina hacia adelante las espinas ilíacas. Se dan una serie de sucesos. Y no sé si tú has visto en las series de anime o animaciones de estas orientales, suelen poner a los estudiantes femeninos, las chicas que van a los colegios, como con una rotación muy fuerte de las piernas, ¿vale? Eso es porque se suele asociar la anteversión pélvica, sacar culo, con rotar hacia adentro las piernas, ¿vale? Pues es un acople mecánico. Y va, imagínate, desde la cervical o de arriba, descendente o ascendente, depende de la persona, depende de dónde le vengan las cosas. Pero para que tú entiendas, pues entonces tú vas así, tú rotas hacia adentro porque te facilita la rotación hacia adentro, tiende hacia eso. Si rotas hacia adentro el fémur, la tibia también tiende a rotar hacia adentro. Si la tibia rota hacia adentro, se chafa el arco plantar, ¿vale? Eso es un acople mecánico, es decir, desde decirte esto, acabo de mejorarte o ayudarte a entrar en rango de pronación,
¿vale? Por eso hacemos la posición, por eso te digo, haz esto, saca pecho, saca culo, y luego busca que la fuerza o la rodilla vaya hacia el dedo gordo, porque todo eso ayuda a un acople mecánico de todo el cuerpo. Entonces, tú puedes decir a una persona, prona, o sea, haz dorsiflexión, y no puede, pero si tú la colocas, el cuerpo le obliga a entrar en dorsiflexión. Pues de esto se trata los acoples mecánicos. Igual al contrario, existen los mecanismos de pronación y los mecanismos de supinación. Cuando tú protraes la zona mandibular, tiendes a encorvarte, ¿no? A hacer una flexión más torácica, a retrasar un poquito más hacia atrás. Eso esconde, entonces estás haciendo una retroversión pélvica. La retroversión pélvica, cuando tú haces retroversión pélvica, las rodillas se te van hacia afuera. O sea, si tú sacas culo, las rodillas van hacia adentro. Si tú lo haces ahora mismo, a ver si se aprecia. Si tú metes el culo hacia adelante, normalmente va con una salida de las rodillas hacia afuera. Al revés, ¿ves? Este movimiento, bastante intuitivo. Hay gente que lo tiene alterado, que tiene torsiones contrarias. Y eso a veces la gente tiene exceso de estrés por esas cosas, ¿vale? Entonces, tac, saco cabeza, meto tal, retroversión, no sé qué. Entonces yo ahí estoy apoyando a la extensión de cadera y esa, digamos que esa fémur en rotación externa, gira la tibia en rotación externa y una tibia en rotación externa hacia afuera apoya a una supinación, es decir, a un levantamiento a una inversión de la suprastragalina, ¿vale? Todo esto son acoples mecánicos. Si yo quisiera que mejoraras la supinación del pie, te haría ese ejercicio, pero al revés, metiendo pecho, retroversión de pelvis, elevándote, y todo eso es un mecanismo que ayuda a que tú expreses más extensión de tobillo y supinación del pie, ¿vale? Entonces, esto se puede utilizar también en los hombros, por ejemplo. Si tú en el press banca, de esto lo recomiendo ya, si hemos dicho que a lo mejor tienes un lado que tiene una limitación a este nivel y queremos mejorar su expansión, lo que vamos a hacer es esconder la barbilla, ¿vale? Fíjate que ya con hacer eso ayuda a que esta zona se expanda. Por eso en las respiraciones a lo mejor en extensión, tú te colocas de manera que cierres aquí barbilla y eso por acoples mecánicos, por engranajes, tiende a que esto bombee mejor. De manera que estamos mejorando esa expansión anterior. Cuando tú haces un press banca, la gente que hace press banca con agarre abierto, el agarre abierto en este plano necesita rotación de hombro interna. Si no tienes expansión por delante, no puedes hacer rotación de hombro interna, porque la rotación de hombro interna hace que el movimiento sea hacia adelante, ¿vale? Más que hacia adelante, hacia la parte de delante de la cavidad glenohumeral. Si tú aquí ya tienes compresión, pues entonces vas a compensar, vas a hacer cosas así, o no vas a poder rotar del todo. Pero entonces si tú tienes aquí expansión, sí que va a poder moverse en el sitio perfectamente. Por eso la gente que hacéis press de banca en powerlifting con agarre abierto os conviene tener muy buena expansión anterior y es muy buena expansión anterior y podéis ayudaros mientras lo hacéis con ese mecanismo cervical, ¿vale? Esto es algo que se puede aplicar a un deporte específico solo por conocer las bases anatómicas, ¿ok? Ya está, no te mareo más porque creo que ya se me dio un poco la bola. Entender que el stack, pues para tareas de fuerza y eso está guay porque te da más potencial de rango hacia un lado y hacia otro, pero si una persona tiene un problema para acceder a un lado, tú quieres llevarlo a ese lado y entonces si le ayudas con todo el cuerpo va a ser más favorable. No tiene sentido limitarte por creer que el stack es mejor, no. Si tú tienes este lado comido, pues voy a poner el cuerpo entero para que me ayude a restablecer este lado. Y de esa manera vamos a ir más rápidos y digamos que no es frustrante porque tú estás llevando todo el cuerpo a ese rango, vas a conseguirlo antes y no es como, no, pero accede aquí, no, es que no puedo, pues métele. No, eso no funciona. Tienes que obligar al cuerpo de ciertas formas, con ciertas tareas, ciertos ejercicios y con ciertas posiciones a recuperar esos rangos perdidos, ¿vale? Vale.